Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en El Salvador, el de Hugo Ernesto Osorio Chávez. Acompáñenme a ver todos los detalles. Hugo Ernesto Osorio Chávez nació en la ciudad de Chalchuapa, en El Salvador, el 6 de febrero de 1970. Fue hijo del matrimonio constituido por Antonio Chávez y Mercedes Osorio. Se sabe poco de su vida temprana, solo que cursó los estudios hasta el 9º grado, y que estando muy joven se casó con una mujer que vendía tortillas y granos, con quien tuvo 2 hijos. Entró en la Policía Nacional Civil en 1997, pero en 2005 fue separado de la institución, tras ser acusado de abusar de una menor de edad. Estuvo preso por estafa y estupro hasta 2011. De acuerdo con sus compañeros, desde que estaba en el cuerpo policial tuvo conductas inapropiadas, pues solía publicar su número de teléfono en espacios públicos para establecer relaciones con menores de edad. Posteriormente, en agosto de 2012, fue capturado en un centro comercial, mientras se disponía a llevarse a una menor en una moto, tras prometerle un pago por servicios sexuales. No se sabe a ciencia cierta cómo el hombre salió libre después de ese incidente. Hugo se residenció en el barrio Las Flores del municipio de Chalchuapa, en el departamento de Santa Ana, donde inicialmente fue considerado un buen vecino, pero luego, debido a su conducta, esa imagen fue cambiando. El hombre llevaba mujeres a su casa a cualquier hora, y además le gustaba el licor y las drogas. Eso le fue generando una reputación un tanto sombría, pero ninguno de los residentes imaginaba en realidad que el sujeto era capaz de cometer atroces delitos. Hugo solía contactar a mujeres en redes sociales ofreciendo trabajo o ayuda para migrar a los Estados Unidos. Las invitaba a su casa y luego de ganarse su confianza las inducía a ingerir bebidas alcohólicas. Cuando veía que las bebidas habían surtido efecto, mermando la capacidad de las víctimas para resistirse, abusaba de ellas y las asesinaba. Uno de esos avisos lo puso en contacto con Jacqueline Cristina Palomo, de 26 años, una joven experta en artes marciales que trabajaba como dependiente en una tienda de conveniencia en una gasolinera de Santa Ana. La chica y su madre, Mirna Cruz Lima, de 57 años, conocieron a Hugo en febrero de 2021. El hombre se ofreció a ayudar al hermano de Jacqueline, de nombre Alexis Cruz Palomo, de 23 años, a cruzar la frontera de Estados Unidos de forma ilegal, para establecerse en el país como muchos otros salvadoreños. El 4 de mayo, Mirna le pagó al ex policía $7,000 como pago para el viaje de su hijo. El muchacho sería guiado por Carlos, el hermano de Hugo, quien se dedicaba a llevar gente de forma ilegal al país del norte. La fecha de salida fue fijada para el viernes 7 de mayo. Ese día Alexis llegó puntual a la casa de Hugo. Al cabo de unas horas, el hombre llamó a Mirna y le dijo que a su hijo lo habían secuestrado en el trayecto y que él sabía dónde lo tenían. Sin embargo, todo era parte de un engaño para llevar a la mujer y a su hija Jacqueline hasta su vivienda, donde él ya había matado a Alexis. Los vecinos nunca notaron ningún hecho grave en la casa de Hugo, hasta la noche del 7 de mayo de 2021, cuando fueron alertados por los gritos de una joven que pedía auxilio. Para ese momento, Hugo ya había asesinado a Mirna, dejando su cuerpo tirado en la sala. Luego atacó a Jacqueline, quien logró zafarse y corrió fuera de la vivienda clamando por ayuda. El hombre salió tras de ella, cargando en sus manos un tubo de hierro con el cual la golpeó en la cabeza y la tumbó. Luego la arrastró por el pavimento hasta llevarla a su casa, donde la mató. Algunos vecinos observaron lo ocurrido y se comunicaron al servicio de emergencias para denunciar el hecho. La primera llamada se registró a las 10 de la noche. La sede de la Unidad de Emergencia de San Salvador llamó repetidas veces a la subdelegación de Chalchuapa, pero el teléfono nunca sonó, ya que tenía 2 semanas sin funcionar por una tormenta eléctrica que dañó la línea. Después de más de 30 minutos de llamadas fallidas, fue cuando el personal de emergencias se comunicó por radio con los policías que estaban de turno. 2 de ellos salieron en una patrulla hacia el lugar indicado, que estaba a una distancia de 1 kilómetro más o menos. Pero el teléfono descompuesto no fue el único tropiezo de la noche. Los agentes no sabían cuál era exactamente la residencia donde había ocurrido el incidente. Pasaron 3 veces por el callejón donde estaba la casa de Hugo, hasta que un vecino salió y les indicó que se trataba de la casa número 11. Los policías bajaron del auto y notaron que en la entrada de la vivienda había rastros de sangre.
Abrieron la puerta a la fuerza, y cuando ingresaron vieron en la sala los cuerpos de Myrna y Jacqueline. En un primer momento los agentes no hallaron al responsable del ataque, pero luego vieron a Hugo semi-inconsciente y con las muñecas cortadas, por lo que fue llevado al hospital de Chalchuapa para ser atendido. Posteriormente, los oficiales señalaron que el hombre, al notar la presencia policial cerca de su casa, intentó quitarse la vida, lo cual facilitó su captura. En la escena, los detectives hallaron una imagen de la Santa Muerte, velas y máscaras con las que, según pensaron, el hombre infundía terror en sus víctimas. También esto les hizo suponer a los investigadores que Hugo practicaba alguna especie de rito. Esa misma noche, tras ser interrogado, Hugo, de 51 años, confesó no solo haber sido el responsable del doble crimen, sino de haber asesinado a otras decenas de personas, cuyos cuerpos había enterrado en un terreno colindante a su residencia. Dijo que para ello contó con la ayuda de otras 10 personas, cuyos nombres estaba dispuesto a revelar para lograr un trato y obtener algunos beneficios procesales. La Policía Nacional Civil acordonó el recinto, mientras que los investigadores forenses llegaron a la casa con palas, picos y baldes, los cuales estaban atados a cuerdas para poder comenzar a excavar cerca de la propiedad en busca de más víctimas. Al principio los peritos hallaron una fosa, y alrededor estaban los cadáveres de Alexis y de otro hombre, que luego fue identificado como Carlos, el hermano de Hugo. A medida que siguieron excavando, hicieron un hallazgo aún más espantoso. Había otras fosas con restos humanos enterrados desde hacía más de 2 años. La mañana del 8 de mayo, los medios de comunicación captaron imágenes de Hugo, esposado y con vendajes en las muñecas. El 11 de mayo, la Fiscalía General de la República presentó la acusación formal de Hugo por los delitos de doble feminicidio agravado de las 2 mujeres halladas muertas en su vivienda. Ese mismo día, los familiares y amigos de Jacqueline, Myrna y Alexis les dieron el último adiós. Uno de los presentes en el acto fue José Cruz, abuelo de los jóvenes y padre de Myrna, quien estaba devastado pues le habían arrebatado a toda su familia. Señaló que su nieta era una joven excepcional y que gracias a ella y su llamado de auxilio, la policía pudo descubrir todo el horror que se escondía en la casa de Hugo. Relató que el día en que la chica fue asesinada, había salido temprano a comprarle unas vitaminas inyectables, y luego no supo nada más de ella ni de Myrna, hasta que a las 6 de la mañana del 8 de mayo la policía llegó a su casa a avisarle lo ocurrido. Durante los siguientes días, el equipo de forenses siguió excavando para hallar más víctimas. Las autoridades esperaban que el proceso de recuperación de cadáveres se mantuviera por varias semanas. Los investigadores catalogaron a Hugo como un psicópata con un comportamiento sexual desviado y un asesino en serie. Mientras se llevaba a cabo la investigación, hubo un hermetismo total por parte de la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y los detectives, con relación a la cantidad de víctimas encontradas en la residencia del hombre. Ante la falta de información oficial, circularon rumores en redes sociales y en medios de comunicación que hablaban de unos 40 muertos enterrados en 7 fosas diferentes dentro de la residencia. Otras informaciones divulgadas a través de los distintos noticieros referían que en el traspatio de la vivienda había un total de 6 fosas con 18 cuerpos, y aún faltaban 4 más por procesar. Según algunos portales de noticias, 14 de las víctimas eran mujeres, y además de eso había 2 niños y 2 hombres. También circuló la versión de que el sujeto había asesinado a algunas de sus víctimas con un cuchillo, mientras que a otras las mató con un tubo de hierro. Ante la ola de rumores que generó el caso, el 14 de mayo se informó de manera oficial que hasta ese momento se habían encontrado 10 cuerpos. Algunos de los restos correspondían al parecer a personas asesinadas hacía 2 años o más. Entre los cuerpos se registró a una niña de 7 años y otros 2 menores. 3 días después, el 17 de mayo, se reportó el hallazgo de 3 cuerpos más, llegando a un total de 13 cadáveres, 9 de ellos pertenecientes a mujeres. Al día siguiente, Israel Ticas, antropólogo forense de la Fiscalía con más de 30 años de experiencia, aclaró que hasta ese momento habían encontrado, como se había dicho oficialmente, 13 cuerpos en las fosas. Refirió que estaban trabajando con cuidado, ya que había restos de cráneos y otras partes de cadáveres que debían tratar con el máximo cuidado para la futura identificación. Añadió que basándose en las evidencias halladas en la escena y por la forma en la que mataba a sus víctimas, él consideraba que Hugo era un tipo totalmente desquiciado. Estas declaraciones provocaron que la Fiscalía abriera un expediente disciplinario contra el experto por difundir información a la prensa. El 19 de mayo, el Juzgado Primero de Paz de Chalchuapa ordenó la detención provisional de 10 cómplices delatados por Hugo,
quienes fueron acusados de los delitos de homicidio y feminicidio agravado. Estos quedaron identificados como Juan Alberto Goches Escobar, Juan Francisco Sarceño, Nelson Roberto Olivares Perdomo, Henry Aníbal Olivares Perdomo, Ernesto Enrique Ramírez, José Ernesto Sigüenza, Lorena Patricia Miranda Vázquez, Cindy Gabriela Mendoza Godoy, Ingrid Elizabeth Ramos Morán y Raúl Alejandro Quiñones Melgar. La mañana del 21 de mayo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, dio una conferencia de prensa, en la que señaló que hasta en ese momento se habían contabilizado 15 cuerpos y que las excavaciones continuaban. El funcionario señaló que sospechaban que Hugo era miembro de una pandilla y reveló que además de haber estado preso por estupro, tenía una orden de captura de otro caso de presunto abuso sexual contra una menor, ocurrido en el año 2012, tal y como les comentamos al inicio. El ministro Gustavo refirió que el juzgado de paz en Chalchuapa había ordenado que el acusado fuese enviado al centro penal de Apanteos, a las afueras de la ciudad de Santa Ana, pero él como alto funcionario tenía la facultad de enviarlo a otra penitenciaría, por lo que ordenó su traslado al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. El sujeto fue llevado a este sitio escoltado con fuertes medidas de seguridad por su alta peligrosidad. Según detalló el ministro de Seguridad salvadoreño, presumían que Hugo actuaba por desviaciones sexuales y también cometía homicidios por encargo. Explicó que estaba pendiente de realizar 2 peritajes, el psicológico y el psiquiátrico. Con relación a los otros detenidos involucrados en el caso, aseguró que pertenecían a una red que ayudaba al sujeto a perpetrar sus crímenes. Así lo evidenciaba la frecuencia con la cual asistían a su casa, donde presuntamente podría haber 50 cuerpos en las distintas fosas. La gran mayoría de dichos cuerpos correspondían a mujeres y menores de edad, según se pensaba en ese entonces. Sin embargo, la cifra real hasta ese momento era de 9 mujeres y 5 hombres asesinados, y se esperaba que la extracción de todos los cadáveres enterrados en la vivienda se hiciera en el lapso de un mes. En tal sentido, la fiscal Graciela Sagastume señaló que en virtud de que una buena parte de las víctimas eran mujeres y niñas, las cuales habían sido agredidas sexualmente, el foco de la investigación serían los feminicidios. La fiscal refirió que las víctimas habían sido asesinadas por desprecio a su condición de mujeres, ya que además de matarlas, el hombre había abusado sexualmente de ellas. Incluso se hablaba de que algunas de las víctimas halladas en las fosas eran mujeres provenientes de San Salvador. La funcionaria señaló que en virtud de que el eje central de la investigación era la violencia sexual como herramienta de violencia de género, el sujeto fue acusado de los delitos de homicidio y feminicidio agravado. Señaló que los cuerpos de las últimas víctimas, Mirna y Jacqueline, tenían golpes en el cráneo, provocados aparentemente con objetos contundentes. Durante la rueda de prensa, el nuevo jefe de la Unidad Antipandillas y Casos de Homicidio de la Fiscalía, Max Muñoz, explicó que debido a que Hugo aportó información importante con relación a otros implicados, se le concedió el criterio de oportunidad, contemplado en el artículo 18 del Código Procesal Penal. Este artículo concede beneficios a delincuentes que confiesan o delatan a otros criminales. Aclaró que según el acusado, su participación en los actos había sido secundaria, pues él solo se había hecho cargo de lanzar los cuerpos al pozo, y por tanto era el único testigo de los homicidios cometidos por los supuestos verdaderos autores. Así puso sobre los hombros de sus 10 cómplices la responsabilidad de los asesinatos, pero más adelante se descubriría que esto era una mentira. Los funcionarios que participaron en la conferencia atacaron a los medios, acusándolos de hacer una cobertura desproporcionada y tendenciosa sobre el caso de Chalchuapa, el cual generó atención mundial por la gran cantidad de cuerpos y la violencia ejercida contra las víctimas. Estas declaraciones generaron una ola de repudio a través de las redes sociales por parte de todos los salvadoreños, que no estaban de acuerdo en que la justicia concediera algún beneficio al asesino de Chalchuapa, como estaba siendo llamado por los pobladores en ese momento. Al respecto, y luego de permanecer en total silencio, el presidente de El Salvador en ese momento, Nayib Bukele, reaccionó en Twitter diciendo que Hugo estaba proporcionando información importante para condenar a sus 10 cómplices. Explicó que según las investigaciones realizadas, el sujeto estuvo implicado de manera directa en al menos 15 asesinatos cometidos en más de una década, y además podían ser más, por lo cual lo catalogó como un asesino en serie. Aseguró que ya tenían suficientes pruebas contundentes para que el criminal pasara al menos 100 años en prisión por todos los delitos, y advirtió que el caso ya se encontraba en etapa de instrucción y bajo reserva total.
Los días posteriores, mientras continuaban las labores en la casa de Hugo, decenas de personas llegaron al lugar con fotografías de familiares desaparecidos para preguntar a las autoridades si estaban entre los cuerpos encontrados. Todas estas personas fueron remitidas a la morgue. Luego de 2 meses de investigación y de largas horas de trabajo, en julio de ese año, los investigadores de la policía, la Fiscalía General y el personal del Instituto de Medicina Legal se retiraron de la vivienda de Hugo, sin revelar la cantidad exacta de cuerpos que habían extraído del terreno aledaño. El fiscal general Rodolfo Delgado se limitó a mencionar durante una entrevista televisiva que sería el informe forense el que determinaría la cantidad de personas asesinadas y sus identificaciones. Hasta ese momento, los cuerpos de Irma y sus 2 hijos habían sido los únicos identificados y entregados a sus familiares. El fiscal señaló que recolectarían ADN de los miembros de las familias que sospechaban que sus parientes podían estar enterrados, en un intento por identificar a más víctimas. Los expertos del Instituto de Medicina Legal denunciaron que estaban siendo obligados a realizar malos exámenes forenses en los cuerpos, esto para agilizar el caso. También dijeron que el número de víctimas era más grande que la cifra oficial. Con el pasar de los días, las personas poco a poco volvieron a caminar frente a la vivienda de Hugo, sin detenerse a mirar la fachada que estaba acordonada con cinta amarilla. Los habitantes del pasaje Esteves esperaban recuperar la normalidad, a pesar de que la casa seguía bajo custodia policial. Reina Castro, habitante del lugar, indicó que daba miedo pasar frente a la residencia, luego de saber que varias personas entraron en ella y jamás salieron. El 7 de octubre, las autoridades entregaron los restos de 12 personas a sus familiares. Todos habían sido encontrados en una de las 11 fosas localizadas en la casa de Hugo. 9 eran mujeres, 2 eran niños y una niña. La fiscal Graciela señaló que los peritos forenses habían trabajado con los restos hallados en la primera fosa y advirtió que tenían un trabajo arduo en la identificación de las demás víctimas, pues algunos restos estaban mezclados. La funcionaria señaló que a pesar de que el acusado declaró que había 47 cuerpos enterrados en su casa, solo se habían encontrado 37, pero el número podría aumentar pues la investigación estaba en curso. La representante del Ministerio Público señaló que 2 niños y 3 mujeres cuyos restos fueron hallados pertenecían a una misma familia de apellido Linares. Detalló que según la investigación dada a Hugo por la policía, las víctimas eran Dania, Patricia, Ellen, José y otro menor no identificado, y habían sido asesinadas a finales de 2020. En los crímenes, según comentó Hugo, había participado también un taxista de nombre Ernesto Enrique y un soldado. El hombre relató ante las autoridades que la primera asesinada fue Dania, ya que a Ernesto le gustaba, y le pidió a Hugo que le prestara su casa para ligársela. Este accedió y los dejó solos, y cuando regresó el sujeto la había asesinado. Posteriormente, Hugo dijo que fue contactado por un soldado quien era el padre del hijo de Dania, que quería asesinar al resto de la familia porque lo habían denunciado ante la Procuraduría General de la República, ya que no cumplía regularmente con el pago de la pensión alimenticia de su hijo. El velorio de la familia Linares se llevó a cabo el 8 de octubre en la casa comunal del Cantón San Luis, y sus restos fueron sepultados en el Cementerio General de San José Salitrillo, un pequeño municipio del departamento de Santa Ana. La comunidad y amigos cercanos se reunieron para dar el último adiós y lamentaron los hechos. Otra de las víctimas fue una adolescente de 17 años llamada Camila, quien desapareció el 15 de abril de 2020 en el noroeste de El Salvador. Su abuela, Telma Mancia, de 55 años, quien llegó hasta Chalchuapa para reclamar su cuerpo, señaló que desde el momento en el que la jovencita desapareció no había podido estar en paz, al no saber qué le había pasado. Indicó que le hubiese gustado encontrarla viva, pero al menos tenía un cuerpo para darle cristiana sepultura. A pesar de que Hugo había recibido beneficios penales a cambio de confesar todos los crímenes, los policías a cargo de la investigación no creían que el sujeto hubiera dicho la verdad sobre los asesinatos. El 20 de noviembre de 2021, la Fiscalía de El Salvador presentó la acusación penal contra Hugo, quien asistió a la audiencia virtual desde la cárcel, vestido de blanco y con el cabello corto. Durante la audiencia preliminar, luego de que la acusación presentara todas las pruebas documentales, periciales y testimoniales sobre los hechos, el Tribunal Especial de Santa Ana decidió que el acusado pasara a la siguiente etapa de juicio. El 24 de marzo de 2022 comenzó el proceso judicial en contra de Hugo, en el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana. El Ministerio Público presentó más de 10 testigos, así como suficientes pruebas periciales,
las cuales estaban relacionadas directamente con el caso de Myrna y Jacqueline. La fiscalía indicó que fue un doble feminicidio y solicitó la pena máxima de 50 años para cada víctima. En el mismo juicio se mencionó que a pesar de que el mismo Hugo mencionó los nombres de mujeres y niños que fueron asesinados con un tubo de metal, la mayoría de cuerpos hallados aún no habían podido ser identificados. De tal manera que en paralelo con el juicio de Hugo existía otro proceso judicial abierto, con al menos 10 imputados, en el cual el juzgado admitió la totalidad de las pruebas y mantuvo la calificación jurídica y la detención provisional de todos. No se conocieron mayores detalles debido a que el expediente en ese momento estaba bajo reserva. 3 meses después, el 10 de junio de 2022, Hugo Ernesto Osorio Chávez, de 52 años, fue condenado a 70 años de prisión por los asesinatos de Myrna y su hija. Los medios de comunicación dieron cobertura al hecho, que fue celebrado por todos los habitantes de Santa Ana. Por su parte, la fiscal a cargo del caso se sintió complacida con el fallo del tribunal y la pena impuesta al responsable. Posteriormente, el 11 de noviembre, recibió una nueva condena adicional de 18 años, por el caso de abuso perpetrado contra una menor ocurrido en 2012. El 24 de enero de 2023, luego de realizar la audiencia preliminar contra los otros 10 implicados, el juzgado admitió todas las pruebas presentadas por la representación del fiscal y dio luz verde para que todos fueran enjuiciados. En esa misma oportunidad se giró una orden de captura en contra de Raúl Alejandro Quiñones Melgar, quien se encontraba prófugo de la justicia. Durante el proceso, los detenidos fueron acusados de 8 feminicidios y 4 homicidios, correspondientes a las 12 osamentas encontradas en la primera fosa de la vivienda del Callejón Esteves. Por cierto, la vivienda había pasado a manos del Estado el 19 de enero, y se dijo que sería administrada por el Consejo de Administración de Bienes. Hasta abril de 2023, las autoridades no habían anunciado cuándo iniciaría el proceso en contra de los cómplices del asesino de Chalchuapa, lugar que quedó grabado en la mente de todos los salvadoreños, como el sitio donde se demostró la crueldad que habita en algunos seres. Tampoco se ha dicho si Hugo enfrentará otros juicios o si tendrá más condenas por los demás asesinatos. Lo que sí se sabe es que con todos los años que ha recibido, pasará el resto de sus días en la cárcel. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante por la cantidad de víctimas, por la forma en la que fueron asesinadas y porque realmente, aunque Hugo bebía y se drogaba y los vecinos lo sabían, no creo que haya pasado por la mente de nadie que el hombre tenía enterradas a tantas personas básicamente en su jardín, al lado de su casa, donde vivía con tranquilidad, donde la gente pasaba todos los días, muchos seguramente lo saludaban y creían que era una persona pues normal que vivía por ahí. Al final pues no, se comprobó que era un asesino en serie que también mintió porque él quería quitarse mucha responsabilidad en los actos y sabemos que él fue el asesino principal de todas estas personas. Con el paso del tiempo, con el paso de los meses, las semanas e incluso los años, se irán identificando a más víctimas y tal vez Hugo tenga que pasar por más procesos judiciales. Veremos ya también qué pasa con sus cómplices. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana. Y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden encontrar en otras redes sociales, aparezco como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Ahí también subo todo tipo de contenido, me pueden encontrar por allí. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.